Hermanos amados, el Abba esté con ustedes y les bendiga. Quiero estudiar o continuar con el estudio de Hebreos y terminar con el capítulo 2. Le he titulado Perfeccionado por aflicciones. Y Yeshua, al hacerse hombre, dice que lo hizo por un poco de tiempo. La Escritura dice que Él, por medio de todos los sufrimientos y padecimientos, aprendió la obediencia siendo hijo. Y también dice que tuvo todo tipo de tentaciones y pruebas y todas la pasó. También las Escrituras dice que a través de muchas tribulaciones o padecimientos nosotros entraremos en su reino. Y que nos gocemos en la prueba, porque por las pruebas nos perfeccionamos para poder perseverar con la paciencia que se necesita. Y a través de Yeshua es que podemos hacerlo. Entonces yo quiero que leamos Hebreos capítulo 2, pero quiero que subamos un poquito hacia arriba, hacia los versos anteriores, porque quiero leerle de la otra versión algo que me llama aquí la atención. Dice en el verso 7, sin embargo, por un poco de tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. En ese verso que estábamos leyendo en el tema anterior nos está hablando de los hombres y del Hijo del Hombre. Los hombres somos nosotros y el Hijo del Hombre hace una referencia a Yeshua. Luego dice que todo lo sujetó bajo sus pies, pero que vemos que todavía no está todo bajo su autoridad. En el verso 8 dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y eso se repite en el Salmo 8, verso 4 al 6. Entonces aquí hace una referencia a Yeshua. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, o sea, de los sufrimientos profetizados que él tenía que pasar, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. O sea, él toma nuestro lugar, él pasa todo tipo de tentación y padecimiento y logra esta perfección. Y luego es que cuando ya todo esté terminado, es que todos los reinos y los dominios debajo del cielo le son entregados. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 7. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, a nosotros, a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, recuerde que nuestra fe se perfecciona por el fuego y por las pruebas. Que así como Yeshua pasó padecimientos, pruebas, tentaciones, situaciones, dice en el verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Él está con nosotros para darnos la salida si dejamos que Él viva a través de nosotros, que seamos llenos completamente de Él. Recuerden, ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Eso debe ser una realidad de nuestras vidas. Dejar que Él se ocupe, que Él pelee las batallas, que yo cuando voy a orar le digo, vamos, Yeshua, vamos a orar juntos. O sea, vamos a orar, porque si Él está en mí, yo voy a hacer una oración, Él está conmigo. O sea, estoy ahí, Él y yo, vamos a trabajar. Yo le digo, y cuando le pongo oraciones, le digo, mira, está pasando esto, ayúdame, vamos juntos, ayúdame. Entonces, Él es tu ayuda, Él es el que te sostiene de la mano. Estos padecimientos de Yeshua, fíjese que cuando los discípulos salían y predicaban a los judíos, ellos le estaban mostrando de que Yeshua era el Mesías a través de que era aquel que tenía que sufrir. Y uno de los capítulos que más se mencionan y que lamentablemente da pena, increíblemente que la gente esté negando que este capítulo hable de Yeshua y dicen que
que es un capítulo acomodado a la religión. O sea, como que nosotros pues buscamos este capítulo y como para decir, mira, este es Yeshua, nosotros pues lo ajustamos ahí. Y nada que ver, porque si leemos el libro entero de Isaías, habla de Yeshua completamente. Entonces, y me da mucha pena también lo que dicen, por ejemplo, de Yeshua en cuanto a que nació de una virgen. Y que decían que no, que él era un bastardo, que Yeshua nació de una mujer y que le pegó cuerno. Imagínense cuántas barbaridades que se dicen hoy. Pero lo lamentable de todo esto son aquellos que un día fueron cristianos, que llegaron a este caminar y ahora niegan al Mesías y dicen estas barbaridades, porque yo se la he escuchado de personas que eran cristianas. Ahí es que la cosa es dura, porque si lo dijese pues un judío, porque recuerden, no dice la Escritura que no todo el que dice ser Israel es Israel. O sea, un israelita o un judío verdadero que va a aceptar al Mesías no estaría diciendo ninguna de estas cosas, estas barbaridades y blasfemias. Entonces, muchos se ponen en odio en contra de los judíos por esta razón. Esto no es odio. El Padre conoce dónde están sus ovejas en donde quiera. Y la Escritura dice que en Jerusalén, allí, en los moradores de Jerusalén, que Él va a salvar y sacar pueblo de allí. Y nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos judíos. Pero yo le digo lo que dicen hoy en día, de que este capítulo de 53 no habla de Yeshua y que Él no es el Mesías. Él es nuestro Mesías y lo estamos mirando a través de la Torá, de los profetas y de los salmos. Entonces, en el capítulo 52 dice en el verso 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y recuerden lo que leímos en el verso 9, donde dice que Yeshua ha sido coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Entonces, vamos a continuar leyendo porque aquí nos habla de Yeshua. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces, desfigurado. ¿Desfigurado por qué? Por todo lo que le hicieron. Lo golpearon, le pusieron la corona de espinas, lo insultaron. Entonces, fue desfigurado. Yo me imagino todos los golpes. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero esa hermosura, pues al enemigo le molesta. Dice que lo desfiguraron. Y luego dice, en el verso 15, así asombrará él a muchas naciones. Recuerden que le va a entregar a todas las naciones. Mi hijo eres tú, yo te he entregado todas las naciones, donde tú las vas a gobernar, que la va a gobernar con vara de hierro, por el sufrimiento y por el padecimiento. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, se van a tener que callar, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Las buenas nuevas, ¿quién ha creído? Bueno, ya saben todo lo que está pasando hoy. Hay gente que dice que cree, pero no cree porque rápido lo niegan y necesitan profundizar en esta escritura. ¿Sobre quién se ha manifestado la diestra de el Abba? ¿Sobre quién? Sobre Yeshua, que es la mano, es la diestra, es la revelación. Entonces aquí vemos despreciado, desechado, herido, molido, castigado, angustiado, afligido, como oveja, dice, delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Este cordero es esa promesa desde Bereshit, el Génesis, de allá. Ese cordero que vistió vestiduras de salvación, el mismo que se le dijo a Abraham, él proveerá el cordero, el hijo único, entrega a Elohim. Este cordero que vemos aquí, el cordero de Pesach, el cordero que los liberó de Egipto, este Yeshua, el cordero que quita el pecado del mundo, donde él simbolizaba esa fiesta y aparece en una fiesta de Pesach, de tabernáculos en Israel, siendo él el cordero. Entonces, aquí está este cordero. Y dice que Elohim, el Abba, quiso quebrantarlo y lo sujetó a
padecimiento. Los padecimientos de la diestra del Abba. Estaba ya profetizado que así sería. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Para qué era el Cordero? Para hacer expiación por el pecado. Expiación, el perdón, la reconciliación. Entonces, cuando Él haya hecho esto, porque era necesario, pero no creyeron, y muchos no creen todavía, entonces verá linaje. Y ese linaje somos tú y yo. Y vivirá por largos días, y eso es eternamente y por los siglos de los siglos. Y la voluntad, porque ha sido por la voluntad de Elohim. Cuando Él dice descendido para hacer la voluntad de Elohim, y su ley está en medio de mi corazón, y dice que su mano sería prosperada. Y dice en el verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, pero no hubo pecado en él. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿No fue eso lo que él hizo? Oró por los transgresores, perdona a los que no saben lo que hacen. Y es él el que intercede día y noche por los transgresores de la Torah, que somos nosotros. Entonces, Yeshua es el Cordero. Yeshua, a través de estas aflicciones, fue perfeccionado. Y este perfeccionado es que completó la obra. Por eso él dijo, consumado es, completo es, que también es Gomer. Y Gomer tiene que ver con un pueblo completo, con Israel, con 10, que es completo. Y también vamos a ver este sufrimiento en el Salmo, en el capítulo 22. Verso 1 dice, Elohim, Elohim mío, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras de Yeshua, ¿verdad? Cuando Elohim lo desampara, cuando toma nuestro lugar y se sintió ahí solo. Tomó ese sufrimiento de estar separado de esa presencia para tomar el lugar del culpable, que somos nosotros. Luego, entonces, vamos a leer el verso 6, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, oh, se encomendó a Elohim, pues líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y eso era lo que hacían con Yeshua, que se burlaban. El gusano es el kermes, que es el rojo, el carmesí, y ahí tiene la simbología, ¿verdad?, de ese sacrificio que se usaba para el cordero, para la vaca roja, también las vestiduras que le pusieron, el hisopo y muchas cosas que vemos ahí en la escritura, que no la vamos a tocar toda porque sería mucho. Y vámonos también al verso 18, pero en el verso 16 dice, horadaron mis manos y mis pies, un hoyo, horadar es hacer un hoyo. Y en el verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces eso también, pues vemos en la escritura que pasó con Yeshua. Hay montones de profecía donde nos habla del Hijo de Elohim. También en el verso 27 y 28 de este capítulo 22, que nos está hablando de Yeshua, dice así, se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Elohim es el reino y él regirá las naciones. Verso 27 y 28, fíjese, él regirá, gobernará las naciones con vara de hierro. Este verso lo leímos en Apocalipsis 2, versos 26 y 27, Apocalipsis 12, 5, Apocalipsis 19, 5, en Salmo 2, 7 al 9, lo hemos leído anteriormente, donde nos habla del Hijo y de su gobierno con vara de hierro. También Daniel capítulo 7, donde nos habla de esta bestia final y donde se le entrega, el juez se sienta y se le quita el dominio y entonces se le entrega el reino a los santos del Altísimo y reinaremos y gobernaremos con Yeshua como el Rey. Y nos habla de este quebrantar a las naciones como vaso de alfarero y que él las va a gobernar con vara de hierro. Entonces vemos
que la Torá profetiza a este Cordero perfecto que sufriría la muerte, pero que con su sangre Él nos va a santificar. Y por eso aquí en el texto de Hebreo nos habla de esta santificación a través de la sangre de este Cordero, que era lo que se hacía con los sacrificios. La sangre santificaba al pueblo, el altar, la sangre de un Cordero que fuera inocente, un Cordero perfecto, sin mancha, y esto simboliza pues a Yeshua. Entonces vamos a leer, ya entendiendo todo lo que le he dicho, vamos a leer en el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y esto también está en el Salmo 22, verso 22, y no es casualidad, ¿verdad? Porque ahí nos está hablando de Yeshua, cuando comienza diciendo Elí, Elí, lama sabactani, que esa es la palabra que él dijo, ¿por qué me has abandonado? Entonces, luego dice en el verso 13, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Elohim me dio. Entonces, esta profecía está en Isaías 8, versos 17 y 18, que el que lo lee y no se detiene, se cree que realmente está hablando de los hijos de Isaías, aunque los hijos de Isaías fueron señales. Pero vamos a ir al verso para que vean que está aquí hablando de Yeshua. Primeramente, en el capítulo 7, en el verso 14, hay una profecía donde dice, por tanto, el Adón mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Elohim con nosotros? Ahí está la primera señal y la primera profecía de que habla de Yeshua. Pero aquí, claro, esta profecía está dentro de lo que estaba aconteciendo con la vida de Isaías y los hijos que eran señales. Pero tenemos que sacar la profecía de allí. Luego, cuando te vas al capítulo 8, si nos vamos hasta el verso 14 en adelante, dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces ve, eso es exactamente lo que pasó cuando Yeshua viene. Es una piedra, la piedra del ángulo, la que hace tropezar, pero que aquel que cree en esa piedra, pues estará firme. Y luego dice, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Y eso podemos verlo en 1 de Pedro 2:8. Luego en el verso 16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, a la ley y al testimonio, y si no hacen conforme a este, no le ha amanecido. Nos damos cuenta también que es la Torá, la ley y el testimonio de Yeshua, lo que llevan los santos en el libro de Apocalipsis. O sea que no es que él ha abolido una, es que tenemos que tenerlo los dos. Y si no lo tenemos los dos, no le ha amanecido la luz. O sea, Yeshua no ha amanecido en sus corazones. Luego el verso 17 dice, esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. Entonces, este verso está en Hebreo 2:13, donde él va a esconder su rostro por un poco de tiempo, y ese es el tiempo de la tribulación, la angustia de Jacob, los dolores de parto. Y aquí viene el texto, he aquí yo y los hijos que me dio Elohim somos por señales y presagios en Israel, de parte de Elohim de los ejércitos que mora en el monte Sión, que está en Hebreo 2:13, que acabamos de leer. Está haciendo una referencia a esta profecía. Entonces luego, en el verso 20 es que dice, a la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Quiere decir que si un judío te habla de la Torá, pero no te habla de Yeshua, no tiene luz. Si un cristiano te habla de Jesús, pero no tiene la Torá, tampoco tiene la luz verdadera. O sea, le falta, porque a la ley y al testimonio. La Escritura misma, en el libro de Revelaciones, dice que los santos son los que tienen los mandamientos, que es la ley, y el testimonio de Yeshua, que es el espíritu de la profecía. Por medio del espíritu de la profecía que pueden discernir los tiempos, la palabra, la revelación. Y fíjese que en el verso 22 de este capítulo dice, y mirarán a la tierra. Y he aquí, ¿qué va a haber en la tierra? Tribulación
y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces viene tiempo de tribulación, Elohim va a apartar pues su rostro. ¿De quién? De Jacob. ¿Por qué? Porque uno han dejado la Torah, la ley, y otro no han recibido a Yeshua. Entonces aquí viene un tiempo de tribulación, pero Él va a tener misericordia de ellos. Y dice que la tierra será llena del fruto de Jacob. El Mesías está ahí, el que nos santifica está ahí, el Cordero ya fue sacrificado, pero el enemigo tiene a muchos, no voy a decir que a todos, hay un remanente que sí está en la verdad, lo tiene en todo tipo de religión, cegados, ciegos, desviados. ¿Por qué? Porque también estaba profetizado que estos son los tiempos de la apostasía. Y bueno, ya para terminar, dice el verso, vamos a leer del 14 al 18 porque ya le leo esto y lo va a entender perfectamente bien. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, Yeshua participa de carne como nosotros, y por eso es que Él, al padecer, nos entiende y nos consuela. Él sabe lo que es una traición. Él fue tentado en todo. Entonces, Él puede, al haber participado, ser ese consolador a través del Espíritu. Cuando Él vive en nosotros, Él nos entiende. Él es el único, de hecho, que nos puede entender lo que nos pasa. Entonces, el otro punto es que el mundo hoy en día está con miedo a la muerte. ¿Qué quiere decir? Que todavía están esclavizados a Satanás. Porque Yeshua nos vino a liberar de ese temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Por eso, cuando estamos completos en ese amor y le obedecemos por amor, nosotros no tenemos miedo a la muerte. Ahí es que cuando tú no tienes temor a la muerte y tú estás dispuesto a hacerlo todo con tal de serle fiel a Él, ahí tú alcanzaste esa madurez, esa llenura del Espíritu. Entonces luego dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces somos la descendencia de Abraham, la descendencia prometida. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiación, reconciliación y perdón. Y Él es nuestro sumo sacerdote, y este capítulo vamos a ir comprendiendo más y más. Hay cosas que se van a repetir, pero es bueno porque en la repetición es que aprendemos. Entonces se hizo igual que nosotros, y por eso dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y dice el verso 18 para terminar, por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, padeció, fue perfeccionado por esos padecimientos, por esas aflicciones, entonces es poderoso para socorrerte a ti. Cuando tú tienes tribulación y angustia, traiciones, problemas, Él te socorre. Cuando hay una tentación, ayúdame. Él está ahí para ayudarte y no se aparta de ti. Él está contigo todos los días del fin del mundo, pero tenemos que creerlo y tenemos que llenarnos de Él. Y tenemos que ser obedientes a Él, no rechazarlo, no dudar. Porque lo que estamos haciendo estudiando este libro es afianzar nuestra fe para que no nos quepa ni la menor duda y que sepamos qué tenemos que hacer y cómo podemos defender la verdad, la fe. Yeshua es la verdad. Y todo el que va en contra de esta verdad está negando al Mesías. Y sin el Mesías, nada pueden hacer. Absolutamente nada. No pueden ir para ningún lado. Porque es solamente a través de Él que obtenemos esta expiación, esta santificación. Y sin santificación nadie le verá. La sangre del Cordero es que nos santifica. Este nuevo pacto. Y todo eso del nuevo pacto lo vamos a ver aquí en el libro de Hebreos. Bueno, hasta aquí, hermanos. Yo sé que es mucho y yo trato de ir como lo más rápido posible, pero quédese ahí con la idea. Estudie los textos, analice, piense. Amén. El Abba les bendiga.